Permítanme un momento. Listo, ya. Entonces va a ser una pequeña contextualización para los que no pueden asistir y van a ver la clase. Estamos trabajando sobre la edad antigua y estamos expresando qué recordábamos acerca de lo que sucedía en esa época. ¿Me puedes volver a repetir la intervención, Héctor, por favor? Que a los médicos, por decirlo así, se le consideraban brujos por las sanaciones y todo esto. Sí, podríamos decir. ¿Qué otra cosa, digamos, social? Digamos que Héctor dio un punto importante y era digamos que El no había un crimen. gobierno establecido como lo tenemos ahora, ni un estado, ni una sociedad, sino que hasta ahora se empezaban a conformar. Se cree, pues se inventaron o se descubrieron inteligencias, ¿no? Ciencias, Ah, ok. como la matemática y eso. Claro, sí empiezan a darse, digamos, las primeras academias, que ahorita vamos a ver específicamente cómo suceden y por qué viene el término de academia, las primeras escuelas, y empieza a formalizarse de cierta manera la educación. O sea, empieza a haber vestigios de la educación que al día de hoy tenemos. Vale, entonces, fíjense que algo que marca la historia son los procesos de escritura, porque lo que está escrito es lo que se mantiene, digamos, con un hecho más factible, más observable, porque lo que es la tradición oral, lo que se habla, pues se pasa de generación a generación, como ya lo saben, pero la prueba está en el testimonio, en cambio la escritura está en algo físico, ¿correcto? Entonces en el papel, en la pared. Fíjense que los egipcios tienen varios dibujos en las paredes de las cuevas antiguas, o digamos que aquí en Latinoamérica, digamos, alguno ha ido a parques temáticos, a parques naturales. O sea, también fue fundamental las construcciones. Ujú. Sí, la arquitectura, digamos que va a tener un papel importante para describir cómo era la edad antigua. ¿Qué otra cosa? Digamos que en ese proceso de empezar a organizar la sociedad, se van a conformar los imperios, ¿sí? Empiezan a, Invasión de territorios. exactamente, empiezan a marcar el territorio, a hacer el territorio propio, a apropiarse de ciertos espacios y empiezan a constituirse las sociedades y por ende a organizarse, a generar un estado, pues no digamos que un estado como lo conocemos ahorita, pero sí una sociedad organizada. Empieza a darse la estratificación social, empieza pues digamos los procesos de esclavitud, digamos que esto va a ser importante para que el conocimiento se desarrolle. ¿Por qué? ¿Qué hacían los esclavos en la edad antigua? Construían y todo eso. Suplir las Era la necesidades mano de del amo, obra por decirlo así. gratuita, exacto, y suplían todas las necesidades de quienes estaban a cargo, de los que mal llamados se les decía amos. Eh, Algo también súper importante que va a también marcar la filosofía va a ser el surgimiento de las grandes religiones en la edad antigua, ¿correcto? Digamos que a partir del finales de la edad antigua y con el nacimiento de Cristo, el cristianismo empieza a coger un auge, digamos que ahí también surge el budaísmo y ciertas religiones, porque al constituirse una sociedad, necesariamente o sea, de la mano se dio la creencia religiosa, que va a ir de acuerdo al lugar en el que se nace, ¿no? Porque lo que hablábamos la clase pasada era que para los budistas era impensable que existía un Espíritu Santo, ¿sí? Pero pues debido a que nacieron en Asia, bueno, surgió esa cultura, esa religión, esas creencias en Asia. Entonces, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, la religión cambia. Aparición del cristianismo y las ciudades-estados. Empiezan a conformar las ciudades-estado, las primeras ciudades-estado, por ejemplo, en Grecia, Roma, y esto va a ser súper importante para el desarrollo de la filosofía. Digamos que este es un contexto para recordar, porque estas cosas ya se han visto a lo largo de ciencias sociales en bachillerato, pero pues son necesarias tener en cuenta para empezar a trabajar filosofía, ¿cierto? Entonces, este cuadrito
les va a dar el tiempito. En este momento quiero que lo anoten en su cuaderno, porque es la historia de la Edad Media, ¿correcto? Entonces, ¿recuerdan los siglos antes de Cristo cómo se contaban? ¿No? ¿No se acuerdan? Sí, se contaban en menos, ¿no? Exacto, empezaba un número mayor y empezaba a disminuir. Entonces, quiero que tengan muy presente este cuadrito porque es lo que vamos a trabajar este primer periodo. Entonces, esta es la edad antigua. ¿Listo? Le colocan aquí un título. Edad antigua y empiezan el cosmológico, antropológico, ontológico y helenístico. ¿Listo? Son un poquito raros los nombres, pero a medida que vamos avanzando en esta materia nos vamos a incorporar nuevo vocabulario. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman, por favor? ¿Cuánto tiempo les dejo? Son las 9:23. Que se demoren 3 minutos haciendo eso, no se demoran mucho. Fue necesario tener en cuenta esos periodos. Igual Gabriela, Felipe, Miguel, Stephanie, Dana. Juan Felipe, no les veo la carita, por favor. Necesito ver que estén haciendo la actividad. Pero yo la tengo encendida. Hay muchos que la tienen encendida y usted no los nombra. No, a mí me aparecen con la cámara apagada, no sé por qué. Yo la tengo prendida. Es que en el momento que todo el mundo la prende, aparece que unas están desactivadas. Ah, vale. Lo que pasa es que estamos siendo insistentes con el tema de las cámaras porque muchos papás nos han dicho que están tomando las clases acostados, que no están en la disposición. Entonces, fíjense que ustedes mismos son los que hacen que las profesoras y los profesores empiecen a a molestarlos por ese tipo de cosas. Y es incómodo después de estarles diciendo, prendan la cámara, prendan la cámara. Listo, 2 minuticos más y seguimos con la explicación. Tengan esto muy en cuenta para el otro lunes vamos a hacer un trabajo de exposiciones, les voy contando. ¿Listo? Vamos a exponer los dos tiempos que les aparecen ahí, ontológico y antropológico en grupitos. Sería para dentro de 3 semanitas. Entonces, tomen apuntes porque si no después se les va a dificultar exponer. ¿Listo? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Bueno, Esteban dijo que sí. Señora, Listo, entonces nos vamos a centrar específicamente en el tiempo cosmológico, ¿correcto? Que va del siglo octavo al siglo sexto, por lo que va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, durante el periodo cosmológico de la filosofía antigua, la problemática fundamental se centraba en el cosmos entendido como... Perdón, profe, ¿esto también toca copiarlo? Sí, porfa. En el Profe, cosmos ¿usted no nos puede entendido... subir esas diapositivas al Classroom? No, porque necesito que copien en la clase y que tomen apuntes durante la clase. Para eso se les da el tiempo de la clase para tomar apuntes.
La problemática fundamental del tiempo cosmológico estaba centrado en el cosmos. Intentaban dar respuesta a partir, digamos, de esa contemplación del universo a de dónde venimos, de dónde proviene todo lo que existe, de dónde surge el universo. Fíjense que desde la edad antigua, como les comentaba la clase pasada, está la pregunta por la existencia. Entonces, siempre que ustedes vean filosofía o les hablen de filosofía, se le van a venir a la mente temas de discusión específicos que son la existencia, la ética, la libertad, la felicidad. ¿Listo? Y esto viene, digamos, históricamente trabajado desde muchos ángulos. Si quieren de este, anoten una idea fundamental y ya no tienen que escribir todo, sino escriban lo que a ustedes les recuerde lo cosmológico. Listo, esos primeros filósofos Profesora, buscaban, eso es que pedimos las diapositivas en Classroom porque pues usted va terminando de explicar y nosotros no alcanzamos a copiar las diapositivas anteriores antes de que usted las cambie. vale, yo les doy el tiempo para que escriban. Entonces, uno me avisa cuando ya terminó de escribir y la cambio. Pero es que es solo uno que no se toma el tiempo tampoco, o sea, O le pueden tomar pantallas o sea, sean recursivos porque no se las voy a subir al Classroom porque muchos no Y están eso de copiando las, durante la clase. pero muchos sí lo hacemos y no alcanzamos a hacerlo. sí, Bueno, lo voy a pensar. Igual ahorita al final de la clase creo que tuve inconveniente con dos chicos, entonces creo que era Karen y no me acuerdo el otro. Ahorita reviso en el descanso para hablar un momentico con ellos, ¿listo? Listo, los primeros filósofos buscaban en esa fisis que les hablaba la diapositiva anterior, en ese principio, un elemento a partir del cual poder explicar el origen del universo. Este elemento lo llamaron arjé, ¿listo? Así se llama, así se dice arjé. El arjé era el primer elemento o principio donde se supone surge todo lo que existe. Por eso es que les decía que si recordaban, no mentiras, eso era Cronos. Ese primer elemento o primer principio de todo, lo que existe, muchos lo denominaron como el agua, el aire, el apirón, el fuego, ¿sí? Eso dependía de la teoría, pues, de cada filósofo. En ese sentido, eh, ese elemento se clasificó en monista o pluralista. Es decir, los monistas, los filósofos monistas decían que había un solo elemento como primer principio de todo. Los pluralistas decían que habían varios elementos. ¿He entendido hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Qué es fisis? La fisis es ese elemento que permite dar origen al universo. Pero a esa fisis, a ese elemento, lo llamaron arjé, que es un principio, ¿sí?
sea, la física es como el universo, es el elemento de todo. Ah, ok, gracias. Mira, aquí en la diapositiva lo describe como la naturaleza o todo lo que existe, ¿sí? La física es todo lo que existe. Es como un nombre para el universo, algo así. Como un nombre para el universo. Un nombre. Ah, ok. Un nombre, sí, más o menos algo así. Como para el todo, más Ah, que ok. el universo, porque el universo no es el todo, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ese arjé, que es el primer elemento, el principio, donde todo se supone que surge o que existe, para muchos el arjé fue el agua, para otros el aire, para otros lo indeterminado, para otros el fuego. Digamos que eso es puntualmente lo que vamos a aprender en esta clase, pero de los monistas, ¿listo? Hoy nos vamos a centrar solo en los monistas, en los que determinaron que ese arjé era un solo elemento. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda, inquietud, pregunta? Ah, les voy a copiar aquí para que les quede un poquito más claro. Entonces, está el arjé como principio de todo lo que existe. Entonces, ya saben, cuando vean en algún texto o alguien lo escuchen diciendo sobre el arjé o en la universidad, los que quieren continuar, digamos, con las ciencias sociales o las humanidades, el arjé es el principio de todo lo que existe. ¿Listo? Y ese arjé lo definieron a partir los filósofos de dos corrientes, como uno solo, los monistas, o los pluralistas, como varios elementos. ¿Listo? ¿Hay, claro, hay alguna pregunta? Fíjense que si tienen alguna duda en algún término, háganla ya, porque después vamos a ver muchas más conceptos y de pronto nos confundimos, ¿vale? Profe, ¿puedes devolver a donde están los autores de los que decían que era el agua, el aire? Así que Así. no lo copien, porque los vamos a trabajar uno por uno. Ah, ok, gracias. En esto lo importante es que sepan que el arjé es el principio de todo lo que existe, ¿listo? Y que los filósofos de la Edad Antigua llamaron arjé a el agua, al aire, dependiendo del filósofo. ¿Clara está ahí? Mm. Ya puedo pasar la diapositiva. Igual se las voy a dejar en el claro, pero necesito que estén activos y copien en clase, porfa. Listo, entonces el arjé se definía como el principio de todo lo que existe. Voy a ser muy reiterativa para que esto quede, digamos, un poquito en la memoria. Y habían dos formas de verlo. Los monistas, recuerden que era un solo elemento y los pluralistas varios. ¿Listo? Entonces, Tales de Mileto, como lo vieron en la diapositiva anterior, digamos que es considerado como uno de los hombres más sabios en la historia.
y él nace en el siglo séptimo, perdón, él desarrolló su actividad en el siglo séptimo, más o menos, digamos, en las fechas que yo les di durante la primera línea, en ese tiempo cosmológico. Acuérdense que estos filósofos hacen parte del tiempo cosmológico, ¿listo? Digamos, para recordar ya lo que he dicho, ¿por qué hacen parte del tiempo cosmológico? A ver, alguien que esté ahí tomando apuntes. Esteban, ¿por qué hacen parte del tiempo cosmológico? Pues porque fue en esa edad, ¿no? La media, más o menos. Antigua. En la edad antigua ya hacen parte del cosmológico porque se empiezan a pensar sobre el mundo, sobre la existencia del mundo y qué origina el mundo. ¿Listo? En palabras sencillas, cosmológico, ¿qué da origen al mundo? ¿Listo? Entonces, ¿qué decía Tales de Mileto? Él decía que el origen de todo era el agua, ¿sí? Vamos a ver por qué ahorita más adelante. Miren que a partir de ese momento ya empiezan a aplicarse métodos racionales y empiezan, digamos, a asombrarse de la magnitud de lo que sus teorías proponían, ¿sí? Asombrarse de todo, o sea, cuando las personas se asombran por un fenómeno, quieren conocer más sobre él. Cuando ustedes, no sé, si hacen alguna pregunta y no le encuentran una explicación, buscan darle esa explicación lógica, bien sea a partir de lo que sus papás les digan, a partir de lo que busquen en internet, de lo que los profesores les digan, de lo que ustedes investiguen, pero pues buscan preguntarle digamos, a gente con más experiencia, ¿sí? Para dar respuesta a esa duda que les inquieta. Listo, más allá que copien lo que hace Tales, quiero que se acuerden de qué proponía, que es específicamente esta parte. Digamos que acceder a los textos de la antigüedad es un poco complejo porque fue hace bastantes siglos y digamos que a la arqueología, si recuerdan qué es la arqueología, El estudio de la Tierra. La ciencia que estudia los huesos. sí, pues más allá de los huesos son los restos que quedan, Los restos de la Edad Media y todo eso. sí, los restos que se encuentran. Por ejemplo, ¿quiénes han ido a Villa de Leyva? ¿Ninguno? Bueno, en Villa de Leyva hay un museo donde hay restos de como cocodrilos, reptiles que se parecían mucho a los dinosaurios, ¿sí? Entonces, digamos, ese trabajo de excavación, de qué, ¿cómo se dice eso? Que se mantengan, que se perseveren en el tiempo esos hallazgos de los huesos, de esos vestigios se llama como tal. Es trabajo de de los arqueólogos saber qué hay detrás de eso que se encuentra, ¿sí? Digamos, no sé, voy a colocar un ejemplo que no es real. Eh, por ejemplo, encontraron ropa, bueno, no es que no sea real, sino estoy hablando de más cosas que no son, pero pues para que lo entiendan. Por ejemplo, se encontró en una cueva, no, pongámoslo con algo real, con Egipto. En las pirámides se encontraron cuerpos que estaban conservados. Eso permitió generar una teoría acerca de cómo se conservaban los cuerpos en Egipto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Colombia también pasa. Aquí, no sé, los indígenas no hacían pirámides, pero sí hacían fosas. Y en las fosas
se enterraban las riquezas de las personas. Entonces, digamos, si tú excavas una fosa y te encontrabas con una persona rica, un faraón no, sino un cacique, encontrabas mucho dinero. Por eso los españoles mandaban a las personas a cavar las fosas para encontrar el oro y los tesoros que allí había. Entonces, digamos que a los cuerpos les colocaban adornos. Por ejemplo, las narigueras, dependiendo de la clase social, se les enterraba con oro, ¿sí? Vale. Entonces, a partir de la arqueología es que se pueden reunir y sacar, pues, las teorías de la antigüedad. Entonces, esto es lo que quiero que anoten específicamente de Tales. El agua es el primer principio material de todas las cosas. Material quiere decir tangible, que se puede visualizar, que es físico, ¿sí? Y como tal, el agua es material, ¿no? Ustedes la pueden ver, la pueden sentir. Él decía que los seres inanimados poseen un alma. Ese fue, digamos que otra afirmación que Tales en su tiempo, fíjense que en la antigua hacía. Y fíjense que este debate del alma va a estar muy presente hasta ahora, ¿cierto? O sea, digamos que muchas veces ustedes nos han preguntado si los animales tienen alma. ¿O qué piensan acerca de esa pregunta? ¿Qué creen? ¿Tienen alma o no tienen alma los animales? Por ejemplo, Luis Santiago. Puede que sí, puede que no, no se sabe. ¿El alma es algo material? No, No, Es algo intangible, ¿cierto? Que no podemos tocar, ver ni sentir a través de nuestros sentidos, valga la redundancia, perdón. O sea, es algo intangible que no es percibible a los sentidos. Por eso, digamos que Tales va a postular el agua porque es algo material, es algo que se puede ver, es algo que también se encuentra en todos los seres, ¿no? Pues los seres vivos, porque... Entonces, esos argumentos son los que da Tales para hacer del Arjé el agua. O sea, para él el Arjé, el principio de todo, era el agua. Fíjense que este debate del alma de los seres inanimados está muy presente en la Edad Media para hablar de la división entre alma, cuerpo y espíritu. Entonces, la filosofía se conecta, es decir, ¿qué filósofos de la actualidad conocen o han escuchado nombrar? Aristóteles. No, este Aristóteles es muy viejo, es de la edad antigua, de la actualidad, lo que es edad moderna, contemporánea. O sea, que ustedes digan, lo he escuchado. Por ejemplo, ¿han escuchado la frase de Dios ha muerto? Así frases conocidas, más o menos, que recuerde. No, en este momento no recuerdo. Pero bueno, digamos que está Marx, está Nietzsche, está filósofos de la edad contemporánea que también han dado esas discusiones sobre lo material y lo intangible, sobre el alma, el cuerpo, sobre lo que vemos y lo que no vemos, lo que podemos percibir y lo que no. Como Emanuel Severino. Ujú. ¿De qué has leído sobre él? Yo escuché una frase que decía,
es Dios y el superdios. Fíjense que eso está muy, o sea, lo que les digo que la filosofía se conecta es porque digamos que Nietzsche retoma todas esas teorías y va a hablar de un yo, perdón, de un hombre camello, un hombre, un superhombre, ¿sí? Que digamos que el hombre atraviesa por ciertas etapas y en esas etapas coloca las creencias religiosas, coloca lo que la sociedad nos impone y cuando se convierte en un superhombre es porque logra superar esas etapas por las que pasa, digamos que ese proceso de evolución no solo eh, física, sino también mental. Entonces, todo en la filosofía está conectado porque digamos que entender las bases de la filosofía se encuentran en este periodo, en la edad antigua, porque es que ahí es donde empieza a generarse pensamiento. Listo. Entonces, ¿qué razones, y estas sí quiero que las anoten, llevan a Tales para determinar el agua como el elemento originario? El agua está presente en todos los elementos del cosmos. El hombre no puede sobrevivir sin agua, pues eso está demostrado. El elemento que existe en mayor cantidad en el universo es el agua y reconocía el estado húmedo de todas las cosas. Fíjense que para Tales la Tierra era redonda y era como un disco, ¿sí? Un disco que estaba cubierto por una atmósfera que era como una cápsula de aire y en la parte de abajo pues solo agua, ¿sí? Pero pues digamos que ahorita no es solo agua, sino que en la Tierra, las capas de la Tierra tienen fuego, ¿sí? Es caliente. Entonces digamos que esa teoría a la actualidad es debatible. Entonces, Platón veía la Tierra como una burbuja, ¿sí? Una burbuja que estaba la mitad con agua y la otra mitad recubierta con aire, ¿sí? Esto es súper importante que lo tengan en cuenta porque digamos que es como los filósofos se atrevieron a, a dar teorías o a escribir teorías acerca de cómo era la Tierra, cómo funcionaba, cómo era el universo, de qué estaba compuesto. También se empiezan a constituir las primeras leyes de la física, de las matemáticas, de la química, que se van a trabajar y abordar mucho más adelante y que ustedes las han visto en las materias respectivamente. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre lo que proponía Tales de Mileto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Para qué les sirve esto a ustedes? La muerte, el destino, el Dios y el superdios. Esto está muy relacionado con psicología y con filosofía. Digamos que de pronto el autor que me nombras se mueve en esos campos, ¿Por qué con la psicología, profe? porque en psicología hay un autor que se llama, porque ya se murió, Freud, y Freud hablaba del yo, del ello y del superyo, ¿sí? Entonces, digamos que el yo era era el ser humano como se ve. El ello hace parte de la conciencia y el superyo hace parte del inconsciente, ¿sí? Entonces, digamos que hay una teoría alrededor de la conciencia, del inconsciente, y está relacionada porque habla también como de una superioridad, de algo que trasciende, ¿sí? Digamos que las jerarquías en la filosofía van a ser importantes porque
fíjense que está el super yo, el superhombre, el super Dios. Por algo se va a empezar a trabajar esas cosas que más adelante pues vamos a entender. Digamos que es para ustedes ahorita va a ser un poco complejo porque digamos que es el inicio a otro vocabulario porque vamos a hablar de lo ontológico, de metafísica. Son cosas que de primerazo, obvio, no se van a entender, pero la idea es empezar a trabajarlas, empezar a adquirir esos conocimientos. ¿Listo hasta ahí? Queda un poquito claro a lo que me hago, a lo que quiero llegar con el ARGE, que era un principio de todo lo que existe y que diferentes filósofos dieron sus teorías. Vamos a ver qué teorías dieron. Digamos que el estado húmedo de las cosas sí se encuentra en todas en todo, ¿cierto? Porque hay agua en todo. Por ejemplo, eh, las piedras en el río, pues se encuentran, hay agua dentro de ellas. ¿Por qué? Porque logra atravesar esas partículas, digamos, de las piedras, por eso también sale esa capa viscosa que tienen las piedras, ¿sí? Entonces, fíjense que si hay un estado húmedo en las cosas. En algo tenía razón Platón, Tales de Mileto. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Fíjense que Anaximandro de Mileto, ¿por qué de Mileto? Porque era una ciudad que existía antes, se llama, en Mileto, estaba cerca a lo que es Turquía hoy. Anaximandro es discípulo de Tales, o sea, conoció a Tales de Mileto, compartieron, discutieron, pero él ya no va a decir que es el agua, sino va a decir que es el apeirón. O sea, ellos coinciden en que hay un principio básico de todo que se llama arjé o arché, y ese arjé para Anaximandro va a ser el apeirón. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengan claro, la diferencia entre los principios. ¿Por qué va a ser importante esos aspectos a tener en cuenta de la escritura? Porque a partir de ahí es que ellos empiezan a construir una obra. O sea, esto lo sabemos porque hay un material escrito de obras de los primeros filósofos. Fíjense que aquí va a haber una clara diferencia y por eso, y se va a mantener en todo lo que vean de filosofía. Para Tales, la realidad material es el agua, lo que se percibe. Para Anaximandro va a ser el apeirón, es algo que es intangible, que hace parte de la existencia, que no puede verse, pero que es una causa que fundamenta o que da origen al universo, al todo. ¿Listo? Sí, ¿Alguna señora. duda sobre el apeirón? No, señora. Entonces el apeirón es una causa permanente, o sea, es algo más acerca de la esencia, de la existencia. O sea, digamos que está muy relacionado también con el destino, con, con que existimos, o sea, solo existimos. Estamos ahí por una causa que nos originó y que es permanente. Y a él lo va a denominar apeirón. ¿Listo? Entonces, ¿qué filósofos hemos visto? Para que recuerden, Tales de Mileto y Anaximandro de Mileto. Tales y Anaximandro. ¿Listo? Agua y apeirón. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Lo que yo quiero que comprendan, digamos, a partir de esta filosofía antigua, es que va a ser la base para los pensamientos de la edad moderna, de la edad contemporánea en la que estamos. O sea, sin esas discusiones que dieron acerca del cosmos, del universo, pues nos hubiésemos tardado más
en sacar teorías sobre la física, la química, porque digamos que estas explicaciones del cosmos responden mucho a teorías físicas, o sea, las retoman ciertos físicos, por ejemplo, Newton retoma ciertas teorías de Aristóteles y así, o sea, van a estar conectados todo el tiempo los filósofos. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí y van a ir a descanso, ¿listo? Nos vemos a las 10:30 para terminar con los filósofos. ¿Qué? Con los filósofos, ¿cuáles estamos explicando? Monistas. Monistas, ¿listo? ¿Por qué? Porque tienen un solo elemento como principio de todo. No necesariamente Profe, tienen que copiar cómo están las diapositivas. Si ustedes ven que para ustedes es más fácil copiarlo monistas, un solo elemento y no un cuadro, lo pueden hacer, ¿listo? Lo importante es que tomen apuntes y que recuerden el porqué de las cosas, no solo en automático, que transcriban y ya. Dime, Nelly. profe, esto que si usted ya me puso en la asistencia, por lo que tenía la cámara apagada antes, pero la prendí toda la clase. Nelly, ¿cuál es tu apellido? Garzón, Garzón, profe. Gracias por recordarme. Y Martín Andrés López también la aprendí. Profe, ¿me puedes recordar qué es Apeiron, por favor? Dame un segundito, le coloco la asistencia a este. Y ya. El apeirón es esa causa permanente para Anaximandro. Porque una causa permanente, algo nos generó en la existencia y permanecemos en el tiempo, ¿sí? O sea, no es tan tangible, no se puede percibir, es más difícil de entender. Muchas gracias, profe. Sí, o sea, él define esa causa permanente como el apeirón, como algo que trasciende y permanece en el mundo, que acontece. O sea, existimos porque acontecemos, porque vivimos, porque estamos, porque nos visualizamos, ¿sí? Pero es una cuestión de su esencia, de algo que no percibimos, pero está, que no sabemos, pero está. Una causa, ¿sí? ¿Claro un poquito más? Sí, señora, ya entendí. Vale. Listo, entonces igual los espero ahorita a las 10:30. Porfa, sean puntuales para que les quede el tiempito libre para preparar una pequeña exposición de lo que se dijo.